sobre las perspectivas de la economía peruana. La agenda es la que tienen ahí en pantalla, ¿no? Queremos hablar siempre, cuando uno analiza una economía emergente como la peruana, el primer paso es siempre ver la economía mundial, cómo está el entorno mundial y cómo nos puede afectar a nosotros. Es el principal o el primer determinante del desempeño de la economía peruana, cómo le va al mundo. Entonces empezamos por ahí, siempre estas charlas tienen esas características. Hablamos de la economía mundial y hablamos de las fortalezas macroeconómicas nuestras, o lo que nos queda de nuestras fortalezas después de haber vivido 9 meses de crisis consecutivas. Luego de hablar de economía mundial y de las fortalezas macroeconómicas, vamos a presentar los indicadores más actualizados, hasta donde se puede, sobre el impacto de la crisis, ¿no? Identificar cuál ha sido el momento más difícil, quizás razonar todos por qué ese periodo, ese segundo trimestre fue el más severo, y por lo tanto, si es que las mismas características se repitieran en el 2021, esa sería la referencia de cuán riesgoso es el crecimiento para el 2021. Luego hablaremos del plan económico a un gobierno, de cómo enfrentar la crisis, de las propuestas que se tiene, de los planes que se tiene, y terminamos con las proyecciones 2021, cuáles serían los sectores que más crecerían, y algo importante para las empresas, cuál va a ser el comportamiento de la demanda en el Perú. Bien, entonces el primer punto es economía mundial y fortalezas macroeconómicas. Estas proyecciones corresponden al Fondo Monetario Internacional, ¿ok? Cuando hablamos de crecimiento económico, es como hablar del crecimiento de las ventas de una empresa. Y siempre hacemos la comparación respecto al año anterior. Siempre el crecimiento es la tasa, el porcentaje, ese número es la comparación respecto a lo que produjo el país o el bloque de países respecto al año anterior. Entonces yo estoy moviendo el mouse y espero que ustedes lo puedan apreciar también, que el año 2020 fue pues muy severo, ¿no? Una caída del 4,4% de la producción mundial respecto al año 2019. Entonces, 2020 el Fondo Monetario Internacional estimaba, por si acaso, esta proyección, esta primera que les presento, es del mes de octubre, ¿de acuerdo? Con el ambiente, con la situación económica que vivía el mundo a octubre. Entonces, ahí se hace un intento de proyección y se dice, la economía mundial, el 2020, habría caído 4,4%. Los países avanzados, que no son más de 30 en el mundo, caerían 5,8%, mientras que el resto de países en el mundo, que los llamamos países emergentes, economías en desarrollo, su producción cayó 3,3%, ¿no? Un primer dato, los países avanzados han tenido en conjunto, las economías avanzadas han tenido una mayor recesión que el resto del mundo. Las economías avanzadas, ¿sí? Han tenido una mayor recesión que el resto del mundo. A ellos les ha afectado más la crisis. Estamos hablando pues de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, de Italia, España, Países Bajos, etc. Estos países han sido más golpeados por la crisis. Y, oye, significa, por lo tanto, Oscar, que nuestros países han sido menos afectados porque la producción ha caído 3,3%. Bueno, sí, pero hay que aclarar algo, ¿no? Hemos caído 3,3% respecto al 2019 porque hay un país en nuestro equipo que sí logró crecer. Y ese país que sí logró crecer fue China.
China es un país emergente, China no es un país avanzado, por si acaso, es una aclaración. China no es un país avanzado, China es un país emergente. Y China logró crecer 3.3 perdón, entre 2 y 3%. Y como China es un país tan grande, imagínense, dentro de los países emergentes, China, India y Brasil son los más grandes. Entonces, la caída de países pequeños como Perú, Paraguay, Ecuador, se me ocurre, entonces tiene menos importancia. Si nosotros excluyéramos a China del conjunto de países emergentes, evidentemente que la caída de los países emergentes sería similar a la de los países avanzados. Ese es el primer comentario que quisiera hacer, ¿no? Entonces, si bien los números nos dicen los avanzados han sido más afectados que los emergentes, hay que reconocer que los emergentes estamos bien porque China creció y China está entre las dos economías con mayor PBI en el mundo. Las últimas proyecciones de enero se vio que la curva de contagios bajó en muchos países de Europa, se empezaron a levantar o a permitir más actividades económicas. Entonces, en los últimos meses del 2020, noviembre, diciembre de 2020, el ánimo cambió. Yo les estoy comentando que estas proyecciones son de octubre, pero las tomamos porque el Fondo Monetario Internacional es el organismo más importante. Lo que se dice en noviembre, en diciembre, es, oye, de repente la caída del PBI del 2020 no es tan fuerte. Si bien dice que el mundo cae 4,4, de repente sería un poco menos. Los avanzados cayó 5,8, de repente sería un poco menos. ¿Por qué? Porque las economías se han empezado a recuperar en noviembre y diciembre. Pero hasta octubre se decía, no, la crisis en el mundo va a ser 4,4, en los países avanzados el PBI cae 5,8, en los países emergentes el PBI cae 3,3. No, en octubre se decía, 2020 perdido, pero espérate que llegue el 2021. Ahí el mundo crecerá 5,2. Los países avanzados crecerán 3,9%. Los países emergentes crecerán 6%. Espérate que llegue el 2021 y vas a ver. Pero señores, ha empezado el 2021 y si estamos atentos a las noticias, Europa está en problemas, hay cierta duda de el presidente el Partido Demócrata que ha asumido el gobierno en Estados Unidos, qué tipo de políticas aplicará para enfrentar el COVID-19. Será más, justo hace un momento tenía una entrevista y me preguntaban eso, y se las comento, ¿no? ¿Cómo serán las políticas con el nuevo presidente de Estados Unidos? ¿Más severas que el presidente anterior o serán más relajadas para controlar el COVID? Porque si son más severas, porque ¿cómo comento? ¿Cómo les digo? Todo nos hacen ver como que muy relajado ha sido el presidente Trump para controlar el COVID, y si el Partido Demócrata es más severo y se aplica políticas de confinamiento, ¿qué va a pasar con el crecimiento de Estados Unidos y en Europa, en el caso de Alemania, de Inglaterra y en América Latina? Los países avanzados crecerán 3,9%, los países emergentes crecerán 6%. Entonces, entre octubre y diciembre, lo que quiero terminar esta parte señalándoles que entre octubre y diciembre hay un cambio, había un pequeño cambio en estas proyecciones. Muy pesimistas respecto a lo que ocurriría en el 2020, la caída no es que no es que no caiga el PBI, sino quizás caiga un poco menos. Pero en octubre éramos demasiado optimistas respecto al 2021. De repente esas tasas que ustedes ven de 5, 2, 3, 9 y 6%, de repente, si no se logra controlar una segunda ola o si no llega la vacuna a tiempo o no se aplica ya en los países en donde ya la poseen, entonces las proyecciones podrían ser algo menores, ¿ok?
Eso respecto al PBI mundial. Perú es un país que no le voy a llamar país primario exportador, porque no es así, pero nosotros pues exportamos cobre, exportamos zinc, y estos commodities, cobre y zinc, si lo observan, en lo que durante la crisis y en este primera quincena del año muestra una tendencia creciente. Eso nos favorece, eso es positivo para nosotros. El crecimiento en el precio del cobre, el crecimiento en el precio del zinc, que se determinan en los mercados mundiales. El oro tuvo un pico muy importante hasta julio, agosto, y de ahí digamos que el oro se ha mantenido en un precio relativamente estable, ¿no? Y el petróleo, que para nosotros es un costo, porque nosotros somos importadores de petróleo, el precio del petróleo se está quedando estable. Entonces, revisando estos cuatro gráficos, tenemos dos a favor, cobre y zinc. Tenemos una cotización de oro que nos favoreció, pero que se ha quedado estancado, y un precio del cobre que nos podría perjudicar, pero que no está subiendo. ¿Me entiende? Entonces, si hablamos del entorno internacional, ya hablamos del PBI de los países avanzados y de las economías emergentes, pero si hablamos de los precios de los productos que vendemos y versus el que compramos, que es petróleo, diríamos que los precios nos están favoreciendo. Es por eso que los términos de intercambio son la comparación entre los precios de lo que exportamos entre los precios de lo que importamos. Esos son los términos de intercambio. ¿Qué está ocurriendo si tú comparas el precio de los productos que exportamos entre los precios de los productos que importamos? Entonces, lo que se observa desde el mes de mayo es una clara tendencia creciente que tiene que ver con el gráfico anterior. Y si mejoran los términos de intercambio, pues nosotros estamos bien, significa que por nuestras exportaciones nos van a pagar más. Y por las importaciones vamos a seguir como pagando lo mismo, entonces estamos ganando por precio. Ese entorno internacional relacionado a precio de minerales, relacionado a términos de intercambio, sí es favorable para la economía peruana. Dicho esto, decíamos, el entorno internacional y la fortaleza macroeconómica. Internacionalmente el panorama no diríamos que es negativo. Hay una preocupación, sí, respecto a cuáles serían las medidas de política o si es que la vacuna logra frenar una segunda ola del COVID. Eso respecto al entorno internacional. Ahora, pero nosotros, ¿cómo estamos como país, como una gran empresa? ¿Cómo nos encontramos? Estamos muy endeudados, nuestro flujo de caja son negativos, tenemos ahorros como país, nuestros costos suben constantemente. No, pues no, en realidad somos un país con un bajo nivel de endeudamiento, que el 2020, como todos los países del mundo, se ha tenido que endeudar. Lamentablemente hemos tenido que recurrir a endeudamiento. Lástima que los últimos 5 años anteriores, hablo antes del 2020, ya se nos había hecho costumbre algo de, como estamos tan poco endeudados, hay que endeudarnos un poco, y eso lo hemos ido viviendo los últimos 6, 7 años, endeudándonos de a poquitos, sabiendo que teníamos una holgura, que no estábamos, que éramos un país como un país dentro de América del Sur, de los países de más baja deuda. Entonces empezamos a descuidarnos y nos endeudamos de a pocos. Y con esta crisis, pues el nivel de deuda ha aumentado muchísimo. Si bien la deuda representa el 26% del PBI en el 2019, al 2020 estamos por encima del 35% del producto, ¿no? Como que la deuda de una empresa equivale al 35% de las ventas anuales de la empresa.
Es manejable, pero lo ideal es que no se incremente, pero dada la coyuntura actual, dada la necesidad de recursos fiscales, esa deuda pública quizás aumente, ¿no? Pero sigue siendo una fortaleza. Hay países que están mucho más endeudados que Perú. ¿Ok? Tenemos buen nivel de reservas internacionales. O sea, somos un país con una buena estabilidad macroeconómica que más adelante lo veremos con otros indicadores. Somos un país con acuerdos de libre comercio con 26 países del mundo. Pertenecemos a la Alianza del Pacífico, que promueve la integración regional. Estamos buscando ingresar a la OECD. Y tenemos políticas que favorecen la inversión privada porque somos una economía de mercado, ¿no? Entonces, eso es lo que se consideran fortalezas macroeconómicas y que nos permiten enfrentar de una mejor manera la crisis actual. Bien, ahora veamos el impacto de la crisis. Visto este entorno internacional y haciendo referencia a nuestras fortalezas macroeconómicas, ¿cuál ha sido el impacto de la crisis? Para todas las empresas es claro que las ventas han caído, ¿no? Ese es el primer impacto. Acá tenemos una comparación de años eh, malos para la economía peruana, ¿de acuerdo? Años difíciles. 1983 eh, es el fenómeno del niño. Bueno, en cuanto en mi persona fue la primera vez que experimenté y escuché lo que significaba un fuerte fenómeno del niño. Ese año 83 la economía cayó, el PBI disminuyó 10.4%. 1988, ese año es fenómeno del niño, otro fenómeno del niño, pero a ese fenómeno se le suman crisis internacionales, la crisis asiática, perdón, 1988, disculpe, 1988 es año donde empieza, perdón, la hiperinflación en el Perú, ¿sí? Estamos hablando, no sé si hay personas que vivieron esta época, 1988 es la primera vez que ocurre un shock en el Perú. Lo aplica un ministro que se llamaba Gustavo Saberbeín, en el primer gobierno del APRA. Fue el primer shock que vivió Perú. Y la economía cayó 9,4%. Pero el más severo es la crisis del último año del gobierno de García, del 85-90, cuando estábamos ya en hiperinflación, ¿no? La economía cayó 12,3%. Es hasta ahora la crisis más severa que hemos vivido. Como le decía, lo que se proyecta para Perú este año, el año pasado, es que el PIB caiga 11,7%. Hace 4 meses atrás, la proyección era 12,9. El PBI peruano iba a caer 12,9. Con lo cual, 2020 iba a ser el año de peor crisis. No, pues, pero la recuperación de los últimos meses a medida que se realizaba la reanudación de actividades posibilitó que el Perú se recupere ligeramente en los últimos meses y la proyección de caída del producto para el 2020 es 11,7%. ¿Ok? Ahora, en los 11 primeros meses del año, en los primeros 11 meses del año, nuestra proyección es 11,7 que caiga el PBI. O sea, sin contar diciembre, de enero a noviembre, los sectores más afectados por la crisis, alojamiento y restaurantes, la producción ha caído en 52, casi 53%, lo vemos en la parte inferior del cuadro. Transporte y almacenamiento ha caído 27,5, construcción menos 19,7, servicios prestados a empresas menos 21,4, comercio menos 17,4, manufactura menos 15, minería menos 14, como los sectores más golpeados.
El sector más golpeado es servicios. Definitivamente servicios, el sector terciario, donde lo puedes juntar con comercio y servicios, son los más afectados. Construcción, muy afectado por las políticas de confinamiento y porque prácticamente la inversión pública se minimizó y tan igual como la inversión privada, y eso nos explica la fuerte caída de la construcción. Pero hay sectores que sí han sobrevivido. Hay 4 sectores que durante el 2020 lograrían un crecimiento económico, o sea, una producción mayor a la del 2019. El sector financiero y seguros crece 12,8%, telecomunicaciones crece 4,6%, administración pública, que es el Estado, crece 4,1%. Esto porque los servicios del gobierno no se han detenido en su mayoría, y el sector agropecuario, que alcanzaría un crecimiento del 1%, ¿no? Entonces, eso es, digamos, los 11 primeros meses del año. ¿Cuáles son los sectores que han crecido? 4 sectores y otros 10 que están en una caída, sobre todo alojamiento y restaurantes, que es el más afectado, ¿no? Este gráfico espero no marearlos con tantos números, pero miren, yo explico la primera línea, yo quiero explicar la primera línea y de ahí el resto de líneas que ustedes la pueden deducir y de repente fijarse en algún sector en particular que les interese. Pero vea lo siguiente. Marzo, ¿ya teníamos la crisis pandémica? Sí, porque la segunda quincena de marzo empezó la inmovilización, todos en casa, ¿no? Ya, en marzo, es como decir, en marzo trabajamos medio mes nada más. Pues en marzo, el PBI de marzo, la producción de marzo fue 16,3% menor a la producción de marzo 2019. Acá se compara año contra año, perdón, mes contra mes. Marzo 2020 contra marzo 2019. En marzo la producción cayó 16,3%. Pero es que ahí los primeros 15 días sí estuvimos trabajando. En abril, mayo y junio, sobre todo abril y mayo, es donde se aplica, donde realmente la crisis nos impacta severamente. En abril la producción cayó 40% respecto a abril 2019 y en mayo 32% respecto a mayo 2019. Esos son los 2 primeros meses de una fuerte caída. A partir de mayo se empieza la reanudación de actividades y en junio 2020 respecto al 2019 cayó en 18%. Esta caída de abril y mayo la agregamos a la de junio para tener el segundo trimestre del año. Esta caída ha sido una de las mayores caídas en el mundo. Es más, Perú está considerado entre las 33 economías con mejor estabilidad macroeconómica. No gasta, no tiene grandes déficits, no tiene alta deuda, tiene flujo de cajas positivos, tiene baja inflación. O sea, nuestra estabilidad macroeconómica es muy buena. Y somos 33 países en el mundo que destacamos por nuestra estabilidad macroeconómica. Pero entre esos 33 países, el país más afectado entre esos 33 fue Perú, con las caídas de 45 en abril, de 32,8 en mayo, y incorporamos 18% de junio para tener el segundo trimestre. El segundo trimestre fue el más dramático de todos. Recordemos qué pasó esos meses, qué políticas, qué medidas se aplicaron. Entonces, si el 2021 algún país del mundo sociocomercial o el Perú aplica políticas como las que tuvimos entre abril, mayo y junio, pues es de esperar que esos PBIs caigan fuertemente, ¿no?
Pero de ahí hacia adelante, si vemos la caída de julio es 11,7, agosto 9,8, septiembre 7, octubre 3,8 y noviembre 2,8. El PBI de noviembre 2020 respecto al PBI de noviembre 2019 cayó en 2,8%. Es la menor caída en el año. Es la menor caída desde que empezó la crisis. Y es más, en noviembre, si vamos por actividades económicas, el sector agropecuario viene creciendo octubre y noviembre. El sector pesca, por su volatilidad, lo voy a excluir. El sector minero todavía no sale de las caídas de la recesión. Octubre y noviembre cayó 2,8 y cayó 4,8. La manufactura cayó 3,3 y 4,2. Aún no sale de la crisis. Pero construcción, por ejemplo, es un sector importante, intensivo en mano de obra, genera empleo. Construcción viene creciendo desde septiembre, octubre, noviembre. Es un sector que, junto con el agropecuario, muestra ya recuperación. Comercio, aún no. Lo que sí ha sucedido con el sector comercio es que se ha minorado la caída, 6,1, 3,8, 2,5 en noviembre. Pero sectores como alojamiento y restaurantes tienen una caída por encima del 40%, transporte por encima del 20%, hablo de los meses de octubre y noviembre, ¿no? Son sectores que aún son afectados por la crisis. Telecomunicaciones siempre ha tenido crecimiento, igualmente que el financiero y la administración pública, y el resto de sectores con resultados negativos. Entonces, las peores caídas en la producción ya ocurrieron en el segundo trimestre del año. Ya algunos sectores se están recuperando, como el agropecuario, como la construcción, como telecomunicaciones, financiero, administración pública, pero hay otros sectores que aún no, ¿no? Minería, manufactura, comercio, servicios a empresas, aún no logran cambiar estos resultados negativos, la performance negativa. Eso, lo que he comentado son los sectores productivos. ¿Qué pasó con la demanda? Con el gasto de los hogares, con el gasto de las empresas. Al gasto de los hogares se le identifica en economía con un término, consumo privado. Y al gasto de las empresas se le identifica con un término, inversión. ¿Qué ha pasado con el consumo privado y la inversión privada? Lo que en economía conocemos como la demanda interna privada. Para entenderme, para explicarme mejor, los países producen más si las empresas producen más, si es que tienen una demanda interna o si es que tienen una demanda externa. Entonces, acá estamos hablando de la demanda interna, el consumo de la familia y la inversión de las empresas. Mientras que más consumen las familias y más invierten las empresas, hay un mayor gasto. Están gastando más y por lo tanto, si gastan más los hogares y las empresas producen y venden más. Y el otro componente importante, no solo además de la demanda interna privada, es la demanda externa, que son las exportaciones. Entonces, acá hablamos solo de la demanda interna. Y como decíamos, en el segundo trimestre del 2020 ocurre la fuerte caída del consumo en 22% y la inversión en 60%. Eso es lo que explica esta caída que estamos viendo en el segundo trimestre. Es lo que explica la caída del PBI del segundo trimestre del 2020, ¿no? Pero hay una franca recuperación en ambos componentes. Todavía signos negativos, pero esperamos que en el 2021 se revierta primero el consumo y luego la inversión. Pongo ese orden no porque uno sea más importante que el otro, sino que por magnitud, por tamaño, nos conviene que reaccione rápido el consumo privado.
El consumo privado representa el 65% del PBI, equivale al 65% del PBI, y la inversión privada está en alrededor del 20% del PBI. Entonces, necesitamos de ambos, pero la reactivación más rápida se va a dar a medida que el consumo privado se recupera, ¿no? Esta diapositiva la voy a pasar brevemente. Quiero darles un dato. Uno quiere saber, por ejemplo, qué países en el mundo tienen potencial de crecimiento. O sea, yo qué país puedo ver en el mundo y diga, oiga, este país, los próximos años, el PBI de ese país va a aumentar. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo detecto? ¿No? Entonces, una forma, un indicador importante que me dice, oiga, este país a futuro tiene posibilidades de crecer, es cuando uno encuentra la inversión nacional, el dato del país, de su inversión nacional. La inversión nacional es la suma de la privada más pública. Y esa inversión tiene que estar expresada como porcentaje del PBI. Y los países que logran crecer es porque tienen una fuerte inversión privada y pública. Y si esa suma de la privada más pública supera el 30% del PBI, digo, repito, el 30% del PBI, te hace pensar que ese país tiene potencial de crecimiento. Los países que están creciendo, excluyendo este año de crisis, los países que han mostrado crecimiento son países que han tenido previamente una inversión superior al 30% del PBI. Y Perú tuvo una inversión cercana al 30% del PBI en el año 2013. 22 más 5, 27, 28.6%, cerca al 30% en el año 2013. Ese 2013 fue un año de alta inversión, privada y pública. Pero de ahí hacia adelante, hacia los siguientes años, como verán, la inversión nacional en el Perú se ha reducido. Y ahora estamos llegando, el 2020 habríamos tenido una inversión del 19%, muy pequeña para el potencial de crecimiento, muy pequeña en el caso de Perú. Eso es una agenda aparte, ¿no? Pues ahora estamos hablando de la crisis, pero esta diapositiva, el objetivo que tiene es mostrarnos que si como país queremos crecer más, superar la crisis y continuar el crecimiento económico, porque las brechas sociales no han aparecido ahora por la crisis, se han acentuado ahora, pero existen de años atrás, hay una necesidad del país de una mayor inversión privada como pública. Bien, dejando el PBI, dejando la demanda, el gasto, otros impactos en la economía peruana, para ir cerrando esta parte, otros impactos de la crisis en la economía peruana, las finanzas públicas, los ingresos menos los gastos del gobierno. En el año 2012-2013 teníamos un superávit. Nuestras cuentas estaban bien, superávit. Nuestros ingresos superaban nuestros egresos. Lo que recaudábamos por impuestos, otros ingresos no tributarios, esos ingresos nos alcanzaban para cubrir nuestro gasto corriente, nuestro gasto en inversión del Estado. No teníamos problema. 2014, 2015 empezamos a tener déficits crecientes hasta el 2017. Mire que el déficit llegó a 3% del PBI en el año 2017. Bueno, demasiado, corrijamos, porque somos un país con una buena estabilidad macroeconómica. Teníamos un alto déficit de 3 en el 2017 y lo empezamos a corregir 2018, 2019. Hicimos la tarea bien. Sí, la proyección era para el 2021 retornar al superávit de las cuentas fiscales. Pero bueno, pues ocurrió la crisis y el 2020 se proyecta un déficit de 8,9. Y señores, este tamaño de déficit no lo tenemos desde los años 80.
el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan García, pues gobiernos con déficit fiscal inmenso, con un tamaño de sector público inmenso y de empresas públicas y de banca estatal. Entonces los déficits fiscales en esa época, 80, eran 7%, 8%, 9% de déficit. No teníamos esos niveles de déficit. Ahora lo hemos tenido porque, por esta crisis, ¿no? Esta crisis que afectó la recaudación tributaria, se ha tenido que postergar el pago de impuestos y por las necesidades de gasto, ¿no? No en inversión pública, sino gasto para enfrentar la pandemia. Este ha sido un año extraordinario, el 2020, que nos ha llevado a un déficit de 8,9, y ahora sí decimos 2021, 2022, esperamos de que en 3, en 4 años este déficit desaparezca, ¿no? Y volvamos a tener cuentas fiscales en azul. Este otro indicador, a ver, nos podemos preguntar, ¿Perú exporta más de lo que importa? ¿Perú exporta más de lo que importa o es al contrario, importa más de lo que exporta? ¿No? Y eso expresado como porcentaje del PBI. Es como expresarlo como porcentaje de las ventas de una empresa, ¿no? ¿Exportamos o importamos más? Entonces, cuando uno compara la exportación y la importación de bienes, de productos, Perú exporta más de lo que importa. Perú exporta más. Pero cuando comparamos los servicios, no solamente los bienes, sino los servicios que exportamos y los servicios que importamos, ya lo sumamos todo, a eso se llama la cuenta corriente. La cuenta corriente es exportación de bienes y servicios menos importación de bienes y servicios. Y Perú siempre ha tenido déficit en cuenta corriente, es lo más natural. Perú importa bienes y servicios más de lo que exporta. El problema es la magnitud. Y la magnitud en los últimos años se había reducido 2,6, 1,3, 1,7, 1,5. La crisis, y esto quiero comentar, el único impacto favorable es en este indicador. Porque la crisis nos ha hecho contraer el gasto y dejar de importar, pues. Las importaciones han caído porque el consumo privado ha caído. El consumo privado cayó, lo veíamos en la diapositiva anterior. Entonces, nosotros importamos productos para los consumidores, hemos tenido que bajar las importaciones. Nosotros importamos maquinarias, importamos insumos para la inversión de las empresas han dejado de invertir. Entonces, las importaciones se han caído. En cambio, nuestras exportaciones, por mejores precios, hemos estado ganando un poquito más, lo que ha llevado a que la cuenta corriente, al déficit en cuenta corriente, se reduzca hasta menos 0,1. Hace muchos años no logramos un resultado tan favorable. Pero este resultado del menos 0, de la reducción del déficit de 1,5 a menos 0,1, es producto de la crisis, ¿no? Es producto de la caída del consumo privado y de la inversión privada. Lo que ha restado la importación de bienes de consumo, lo que ha restado la importación de bienes de capital. Y eso se ha mostrado en una mejora, entre comillas, en el déficit en cuenta corriente. ¿Ok? Si la economía crece como es de esperar, el déficit en cuenta corriente debería incrementarse porque vamos a empezar nuevamente a importar. Entonces, ¿vamos a tener nuevamente un déficit en cuenta corriente? Sí, efectivamente vamos a tener un déficit en cuenta corriente, pero ese déficit no debe ser, ese déficit debería estar así, pues por debajo del 2%, ¿no? Permítame agregar acá. Por debajo, así debemos mantenernos para hacer una economía estable, para recuperar esa imagen de una economía estable. Ah, ya.
El tipo de cambio, desde comienzos del 2019 hasta enero de 2021, el tipo de cambio que ven aquí, perdón, en este gráfico el tipo de cambio es la línea, peruano es la línea roja. Si vemos el resto de tipo de cambios, el amarillo que corresponde a Colombia, el verde que corresponde a Chile, el plomo o gris que representa México, todos esos tipos de cambio han sido más, más volátiles, mucho más volátil. El tipo de cambio peruano ha sido el más estable, sube, baja, pero su volatilidad es clara, ¿no? No es tan errático el comportamiento como para preocuparnos, sobre todo para aquellos hogares o empresas que tengan deudas en dólares. El tipo de cambio tiene una evolución que no va a perjudicar a, no va a perjudicar a los agentes económicos, ¿no? Bien, creo que esta es la última eh, en esta segunda parte, en nuestro nivel de reservas internacionales, ¿no? Somos un país con una buena cantidad de ahorro, reservas internacionales. Equivalentes ¿a cuánto? Al 38% del PBI, y tenemos más reservas que en términos relativos, comparados como porcentaje del PBI, encima que otros países como Uruguay, Brasil, y los países de la Alianza, Chile, México y Colombia, ¿no? Porque siempre se pregunta uno, ¿dónde están las reservas internacionales? Y la respuesta sería, las reservas internacionales están invertidas en bonos de gobierno de Estados Unidos o se encuentran como depósitos en el extranjero, ¿no? La mayoría está como bonos de gobierno de Estados Unidos y como depósitos en dólares en el extranjero, ganando una rentabilidad. Y eso nos permite tener unas reservas internacionales del 38% del PBI. Bien. Este último de detalle nada más, cuando uno quiere ver un país y se le ha presentado varios indicadores, todo se resume en el indicador de riesgo país, ¿no? Mientras más bajo el numerito, el país es menos riesgoso, ¿sí? Si a alguien le interesa riesgo país, lo comento brevemente. 135 significa 1.35%. 402 significa 4.02%. Si el gobierno se endeuda, si el gobierno busca financiamiento internacional, se endeudaría a una tasa de lo mismo que se endeuda Estados Unidos, el gobierno norteamericano cuando emite bonos, más 1.35%. Más 1. O sea, el gobierno, el bono de gobierno de Estados Unidos tiene una rentabilidad, eso es lo que ofrece el gobierno para endeudarse, ya muy bien. A esa tasa de Estados Unidos tú le sumas en promedio 1.35%, a eso se endeuda el Perú. Mientras que los países de América Latina en promedio, cuando se endeudan, a la tasa del bono de gobierno de Estados Unidos no le suma 1.35, le tiene que sumar 4.02%. El promedio de América Latina se le percibe mucho más riesgosa que la economía peruana. Y como es mucho más riesgosa que la economía peruana, tiene que endeudarse a una mayor tasa. El Perú, a una tasa de 135% o 135 puntos o 1.35%, es una tasa bastante baja, ¿no? Que es consecuencia de las diapositivas anteriores que hemos comentado.
de las reservas internacionales, del bajo déficit en cuenta corriente, de un déficit fiscal que todo hace indicar que en los próximos años va a disminuir. ¿Ok? Bien. Eh, Profesor, en el chat contamos con una consulta. sí, es lo que quiero justo buscar el chat. Ya está. Justo estaba, no, una, parece que, a ver. Sí, las diapositivas, Jorge, sí. El sector informática está dentro del sector servicios a empresas. El sector informático está dentro del sector servicios a empresas. Por si acaso, Ulises, en la página del INEI, yo voy a ponerle mi correo después, ¿ya? En la página del Instituto Nacional de Estadística e Informática hay un boletín que se llama como Boletín de Comercio y Servicios. Y ahí desagregan aún más la información porque es un sector muy, muy puntual. Entonces, yo quiero pasarte un boletín, si nos intercambiamos correos, yo te puedo pasar un boletín y para que sepas cuál es la ruta y para que veas si es que esa información es la que te puede interesar, la que te puede servir, ¿ok? Sigo bajando. A María del Carmen Espinosa, PBS puntos básicos. A ver, dice indicadores de riesgo país PBS, ¿no? Entonces, el riesgo país se mide en puntos. El riesgo país de Perú es 135 puntos. El riesgo país del promedio de América Latina es 402 puntos, ¿sí? ¿Ok? Pero como le decía, ¿no? ¿Qué es 135 puntos, 402 puntos? ¿Qué significa eso? 1,35%, 4,02%. Eso es lo que significa. Ya, ahora respecto a, gracias por las preguntas, chévere. Respecto al tipo de cambio, a ver, ¿qué ha pasado en los primeros meses, te digo? Hay un índice que se construye en los mercados financieros internacionales que le llaman el índice del miedo, ¿ok? Y ese índice del miedo se incrementa cuando los inversionistas están preocupados. ¿Cuándo crees que se incrementó más ese índice? Pues cuando estalló la pandemia en el mundo, en marzo. Ese índice voló, llegó hasta 80 puntos. ¿De acuerdo? Pero en enero está en 21. ¿Ok? Y como te digo, los últimos meses el PBI no cayó tanto como se esperaba que cayera en el 2020. Entonces, digamos, los capitales internacionales han recuperado confianza y han dicho, vamos a invertir, vamos a invertir. Y cuando los capitales se deciden invertir, pues van por todo el mundo, ¿no? Y así como van por todo el mundo, si hay un peligro, se van de todo el mundo, se retiran. Y en los últimos meses del 2020, ¿qué se ha observado? Que América Latina han entrado capitales. ¿Por qué razón? Porque la percepción del miedo había bajado, ¿sí?
¿Por qué han entrado capitales a la región? Repito, porque la percepción del medio ha bajado, entonces los inversionistas que buscan rentabilidad alta, la rentabilidad alta tú no la vas a conseguir en Estados Unidos, o en Alemania o en Japón. Son economías estables, la rentabilidad es baja. ¿Dónde consigues rentabilidad alta? En los países más riesgosos. ¿Dónde están los más riesgosos? Por ejemplo, en América Latina. Entonces, si busco rentabilidad, asumo el riesgo y yo vengo a mercados financieros como el de Brasil, o el de México, o el de Argentina, y entonces la región ha empezado a recibir más dólares por inversionistas internacionales, primera razón, y segundo, porque América Latina se ha visto beneficiada por los términos de intercambio, por los precios de los productos que exportamos, que hace un momento les comenté, se han incrementado. Entonces la región ha empezado a engordar en términos de dólares. Y cuando algo abunda, ¿qué ocurre con el precio? Cuando algo empieza a abundar, el precio tiende a bajar. Entonces la perspectiva no es que el tipo de cambio va a aumentar, ¿eh? Pero repito, hasta el día de hoy, perdóname, 20 de enero, la perspectiva no es que los tipos de cambio van a aumentar. Se van a mantener constantes, algunos podrían bajar, pero no hasta ahora la coyuntura, repito, te hace prever que los tipos de cambio van a mantenerse estables, ¿ok? Y dentro de esta estabilidad, el más estable es el peruano. ¿Y por qué razón? Porque nosotros tenemos reservas internacionales y una estabilidad macroeconómica que nos hace tener confianza en el sol y no tener que ir a refugiarnos en el dólar. Déjame avanzar en proyecciones macro y ahí vemos qué sectores son los que van a crecer. ¿Sí, Susana? Ya. Ahora, ya. Entonces respondo lo de Lolo. La intervención del BCR al comprar o vender dólares no distorsiona el análisis del tipo de cambio. No porque algo que el BCR siempre trata de decir a través del presidente, del Banco Central, el BCR no te va a cambiar la tendencia del dólar. Lo que hace el Banco Central de Reserva es atenuar. Te pongo un ejemplo. Necesitaríamos como... Voy a hacer un garabato por aquí, permítame. ¿Sí? Mira esto. Todos ven ese garabato que estoy haciendo, ¿no? Suponte que es el comportamiento del dólar. ¿Qué te dice ese tipo de cambio? Primero que sube, baja, ya, sube y baja, pero ¿cuál es la tendencia? ¿Que está subiendo o que está bajando? La tendencia, si yo veo el gráfico, la tendencia es que está subiendo el dólar. Entonces, lo que va a hacer el BCR es esto de aquí. Con esa intervención que tú comentas de comprar y vender, lo que va a hacer el BCR es buscar que si la tendencia es al alza, que sea al alza. El BCR no te cambia la tendencia. El BCR no va a decir, está subiendo, lo voy a bajar. Lo que hace es atenuar la volatilidad, que no sea tanto que sube y baja, sube y baja. Lo que hace es atenuarlo, que no sean tan marcadas esas tendencias al alza y a la baja. Esa es la intervención del Banco Central. Pero nunca, hasta este directorio, porque después viene un cambio de gobierno, pero este directorio que creo que se queda hasta julio, tiene esa concepción, ¿no? Que la función del Banco Central es evitar la volatilidad. Y se demuestra en este gráfico que lo que están viendo, ¿no? El menos volátil, el que menos fluctúa, el que menos se va de arriba a abajo, es el tipo de cambio peruano, en comparación al resto de divisas. ¿Ok? O sea, a ver, digamos, una empresa se endeuda para algo, ¿no? Una empresa se endeuda
¿Por qué se endeuda una empresa? Porque quiere invertir, porque quiere producir más. O sea, endeudarse, si tú te endeudas justificadamente, tiene sentido. Si tú te endeudas justificadamente, entonces todas las empresas tienen deuda. Lo importante es que tu deuda no sea alta. Entonces, en macroeconomía, en política económica, se recomienda la deuda no debe ser mayor del 30% del PBI. Igual como los bancos, ¿no? Que lo que va a pagar el cliente no sea mayor que el 30% de sus ingresos. Eso no buscan más en promedio los bancos cuando te dan crédito. Igual en términos de país, que la deuda no sea mayor al 30% del PBI. ¿Sabes cuánto teníamos de deuda hace 8 años? 21% del PBI. Esa era nuestra deuda. Perdóname, no, llegó a 19% del PBI. No recuerdo en qué año exactamente. Y como estaba en 19% del PBI y estaba bien, entra un gobierno y dice, no, si nos podemos endeudar hasta 30, no dicen que la recomendación es 30, entonces si estamos en 19, ¿qué vamos a hacer? De 19 nos vamos a llevar la deuda de a pocos hasta 30% del PBI. Y aparecieron proyectos como lo de Petroperú, ¿no? Y que se endeude Petroperú y que hagamos una serie de gastos en, en la opinión del IEDEP, de la Cámara de Comercio, innecesarios. Se metió el Estado para endeudarse, para hacer cosas innecesarias, y cuando nos toca endeudarnos de verdad, que es ahora, ya tenemos una deuda de 26%. Y ahora que nos toca endeudarnos de verdad, la deuda va a terminar en 36%. Perdí. Tengo que avanzar un ratito. Eh, Alberto, mientras que no haya claridad en las políticas, yo no asumiría mayor endeudamiento. Mientras que no la tenga clara, depende cuál es el nivel de apalancamiento que tienen como empresa, ¿no? Pero como una primera respuesta rápida es, no asumirías compromiso de deuda, ¿no? Aún las cosas no están claramente definidas, ni a nivel local ni a nivel internacional. Ya, voy avanzando. Denme un ratito. Sí, Rolando, tienes razón. Voy a... Ya, en un rato vuelvo. Voy a continuar. El plan económico, si quedan preguntas pendientes, se las puedo responder por correo también, por si acaso. Con mucho gusto. El plan económico, esta diapo es del MEF, porque el MEF es el que mejor presenta sus intenciones. El plan económico tiene 2 fases y 4 ejes. 2 fases, una la contención y otra la reactivación económica. Y para la contención y la reactivación económica hemos tenido instrumentos como de gasto público, de transferencias, medidas tributarias, monetarias, financieras, que son otros instrumentos, y los ejes del programa: atención de la emergencia, soporte a las familias, soporte a las empresas. Para cada uno de estos rectángulos se han aplicado medidas, y soporte a la cadena de pagos y a la economía. Esa es la diapositiva que el MEF ha usado en distintos sitios para resumir toda su intención frente a esta crisis actual, ¿no? Acá están mencionadas las políticas de gasto público, las tributarias y otros instrumentos. Las de color celeste están relacionadas con la contención del COVID y las de color rojo con la reactivación. ¿Sí?
Hay algunas medidas que ya eran conocidas. eh, Recordarán la crisis del 2009, la crisis financiera internacional. Se permitió la liberalización de recursos de la CTS a los trabajadores, ¿cierto? Es una medida ya que se ha aplicado en anteriores oportunidades. Ahora se aportó esto del retiro de una parte del fondo de pensiones, un subsidio directo a hogares, subsidios a empresas, en parte para el pago de planillas, y se están medidas como las financieras, Reactiva Perú, FAEMIPE, FAEMIPE Turismo, eh, eh, programas del Banco Central para posibilitar la renegociación, llamemos, de los créditos de consumo, por iniciativa misma de la banca, facilitación de los créditos, ¿no? Si uno ve la caída hemos visto la caída del PBI del segundo trimestre. Como dicen, ha sido una de las mayores caídas del PBI en el mundo. ¿Qué creen que ha pasado con la morosidad? No he puesto diapositiva de morosidad. No sé si alguien en chat puede poner una palabra para hacerlo como un diálogo. ¿Qué creen que pasó con la morosidad? Como comentario nomás, ¿no? Acá estos son los programas que estábamos comentando, pero exacto, Mari Carmen. No, o sea, todo el mundo diría, la tasa de morosidad se ha incrementado. No, las tasas de morosidad han bajado. La tasa de morosidad de crédito empresarial habrá aumentado ligeramente, pues en pequeña empresa, ¿no? Pero no, la tasa de morosidad no ha sido afectada. Impresionante. Si rebuscas en cajas rurales, los créditos a microempresas, ahí por ahí encuentras una tasa del 10%, 12% de morosidad, ¿no? De algunas cajas, ¿no? Hablo de microfinancieras. Pero en cuanto a actividades económicas, ¿no? La más golpeada, el sector más golpeado, uno de los sectores más golpeados, construcción. La tasa de morosidad no se ha incrementado tanto. O sea que los bancos han dado facilidades, o Reactiva Perú ha cumplido esa función. Lo que sí ha caído en morosidad es el tema de la morosidad de tarjeta de crédito, ¿no? De personas. Esa es la alta tasa de morosidad. ¿Por qué? Por la caída en el empleo, que ha sido lo más fuerte. Tanto el empleo formal como informal. El gobierno para este 2021 asigna un presupuesto de 183.030 millones. Eso va a ser lo que el gobierno va a gastar. Una gran parte en gasto corriente, de 115.000. Si vemos, el gasto corriente se incrementa de 115.000 a 119.000 millones de soles, el gasto corriente. La inversión pública no está creciendo tanto. La inversión pública ha caído de 47.454 a 47.355. O sea, el 2021 se ha asignado un menor presupuesto de lo asignado en el 2020 para inversión pública, para gasto de capital. Y si alguien estaba enterado de las noticias, recordarán que en noviembre decían, los congresistas están metiendo proyectos de inversión, para el presupuesto. Y lo hicieron, ¿eh? Y lo hicieron, y lograron poner sus proyectos en la ley de presupuesto. Se llegó a un convenio, un acuerdo con el Ministerio de Economía y aceptaron. Si no lo hacían, la caída en la inversión iba a ser mayor. Porque el Congreso no tiene la facultad de aumentar el presupuesto. El tamaño del presupuesto era 183.030 millones. Y lo que se ha hecho
es recomponerlo, incrementar algo el gasto de capital y bajar algo ligeramente el gasto corriente, ¿no? Pero como le digo, el presupuesto en inversión pública al 2021 es menor respecto al, al del año 2020, ¿no? Lo importante sería que se ejecute. Siempre la inversión pública no se llega a ejecutar a su totalidad. Si se ejecuta, ya ese es un logro importante. Bien, con esto, sí que había una pregunta pendiente. Permítame un ratito. No entre las preguntas, no comprendo la de Jorge Vergara. Eh, la caída de 12,1, el crecimiento de 2021 es 9,1, nosotros lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, hay un déficit del 3% contra el 2020. Ah, la resta de esos dos. Ya entendí. Perdón, voy acá. Miren, este gráfico lo que nos muestra son distintas crisis y cuánto tiempo nos demoramos en recuperar. Por ejemplo, esta de acá. La estanflación del año 88 y la crisis de la hiperinflación, pues que empieza el 88, 89, el shock del 90 y que trae el PBI abajo, 91, y nos fuimos y empezamos a recuperar 93, 94, 95. Esta crisis del 88 al 96, lo que me dice este gráfico es que nos demoramos 9 años en recuperarnos. O sea, 9 años en recuperar la producción de 1987, el año previo a la crisis. Recuperar la producción de 1987 recién lo logramos después de 9 años. Esa crisis duró mucho. Tenemos otra crisis por acá. El fenómeno del niño de 1983, 86. Ya. Pregunta, ¿cuántos años nos demoramos en recuperarnos de esta crisis? La del fenómeno del niño de 1983, casi 4 años. Casi 4 años. Y esta crisis, la actual, la del COVID, se señala que debemos recuperarnos en 3 años. ¿Sí? Ese es el primer dato. 3 años para recuperarnos de la crisis. Yo me imagino sectores tan golpeados como turismo, como alojamiento, como restaurantes, ¿recuerdan? Si se le da un crédito, y acá las primeras, estas estadísticas, proyecciones del Ministerio de Economía, dice que nos vamos a demorar 3 años en recuperarnos, esas empresas podrán pagar endeudamiento en los próximos 2 años, 1 año, difícil, ¿no? Si son los más afectados. Deberíamos pensar, una forma de apoyarlos es en programas que les permitan pagar su deuda en 3 años, ¿no? Tomando en cuenta la misma información del MEF, 3 años se recuperaron de la crisis. Las expectativas, las famosas expectativas. Miren, mucha atención, por favor. Le hacemos una encuesta, la hace el Banco Central de Reserva, le hace una encuesta a los empresarios y le pregunta, señores, en 3 meses, ¿cómo creen que va a estar el país? Y la otra pregunta, en 12 meses, ¿cómo creen que va a estar el país? ¿De acuerdo?
Eso se llama el índice de expectativas empresariales. Entonces, este índice está graficado aquí, en este eje, y si el puntaje que obtienes está por debajo de 50, y si el porcentaje que obtienes está debajo de 50, significa que estás en el rango pesimista. Ah, ya, ahora sí. Acá está. 50. Si la curva que tú estás viendo graficada está debajo de 50, está en el rango pesimista. Si está por encima de 50, está en el rango optimista. Entonces, voy acá. Le preguntan, vean la línea azul. En enero, en febrero, en marzo, le preguntaban, por ejemplo, en marzo, en abril, marzo, abril. Oiga, ¿cómo ve la economía de acá 3 meses? Y en marzo el puntaje estaba por 30. Y en abril el puntaje estaba por 10. Le preguntaban, ¿usted a 3 meses cómo ve la economía? ¿Cuál era la respuesta en marzo y abril? Recontra pesimista, por los suelos. Pero si le preguntabas a estos, ya en abril, oye, no a 3 meses, a 12 meses, ¿cómo ves la economía? Entonces me voy en esta curvita de 12 meses, la punteada negra. Y a 12 meses el nivel de confianza estaba en 30%, pesimista. O sea, en abril le preguntaban a los empresarios, ¿cómo ves a la economía a 3 meses? Mal. Y a 12 meses, mal. Evidentemente habíamos caído en un hoyo, marzo, abril, nuevamente, segundo trimestre. La última encuesta de octubre, noviembre, date cuenta, ¿cómo nos vemos a 12 meses? A partir de septiembre, a 12 meses ya estaba por encima de 50, ya estábamos todos optimistas. A 12 meses se acabó la crisis. Y a 3 meses recién se hace optimista, pasa los 50 puntos a partir de octubre. 52, 52.8, noviembre, optimista, optimista, pero en diciembre estamos 49.5, como decir, un pie en el cielo, un pie en el infierno. Un pie en el escenario optimista, el otro en el escenario pesimista. Así estamos en estos momentos respecto a la confianza de la economía a 3 meses. O sea, pareciera que nuevamente la desconfianza está volviendo o el pesimismo está volviendo y está pensando la gente, a 3 meses no la hacemos. A 12 meses sí, porque a 12 meses el índice de confianza está por encima del 60 puntos. Y cuando le preguntan por tu sector, ¿cómo ves tu sector a 3 meses y a 12 meses? Es la misma característica que en la economía general, ¿no? A 3 meses el índice está en 51% en octubre, pero en diciembre bajó de nuevo a 49.7. Hay cierto pesimismo que se ha empezado a generar a finales de diciembre que se realice esta encuesta. No pareciera, en un resumen, pareciera que no hay confianza que en los 3 meses esta crisis debemos empezar a salir. La mayoría piensa que va a ser a 12 meses. Bien, miren, acá hemos, por el lado de la demanda, por el lado del gasto, las cifras proyectadas al 2020 era que la economía va a caer 11.7, alrededor de ese valor, las estadísticas oficiales deben estar del 2020, ¿ah? El dato final del 2020, recién lo vamos a tener en la tercera semana del mes de febrero. Siempre las estadísticas salen un mes, 3 semanas después. Las estadísticas oficiales. Un mes, 3 semanas después. Entonces, diciembre,
Un mes más es enero, 3 semanas más, tercera semana de febrero. Ahí sabremos qué pasó exactamente con decimales y todo, qué pasó con el PBI. Nuestra proyección es que vamos a caer 11.7, que el consumo privado cayó 10.1, que la inversión privada cayó 21% y la inversión pública cayó 16%. ¿Sí? La cantidad exportada, acá hay que tener mucho cuidado cuando leemos el PBI y dice exportaciones, acá se refiere al volumen exportado, porque en valor las exportaciones han aumentado porque los precios han subido, pero en volumen exportado las exportaciones han caído en 17,6% y las importaciones han caído en 15,8%. ¿No? Ese es el comportamiento de la demanda por el lado del gasto para el 2020. Para el 2021 crecemos 9,5. Esa es nuestra proyección. Hace poco vi en los medios que señalaban, sacaron que entre las distintas proyecciones dijeron como que hay 15 sectores, 15 institutos, centro de investigación que han proyectado que el PBI crecería más de 10%. Me parece bastante optimista. Nosotros aún no consideramos el 9,5, no consideramos superior a 10, aún mantenemos esta proyección, la mantenemos hace 4 o 5 meses, en que el PBI crecería 9,5%, ¿no? Pero acá, por ejemplo, 11,7 y crezco 9,5, para recuperarme del 2019, ya por si acaso ya estoy terminando, estamos en las últimas diapositivas, por favor. Ya estoy en las últimas diapositivas. Escúcheme, le comento rápido este ejemplo, para que usted vea las cifras y pueda entenderlo. Supóngase que usted vende 100 libros diarios, ¿de acuerdo? 100 libros diarios. Bájelo a la mitad. Supóngase que sus ventas caen en 50%. Yo vendía 100 libros, si cae tus ventas 50%, ya de 100 libros ahora vendo 50 libros. Ok, cayó tus ventas, ¿en cuánto? 50%. Para recuperarte, ¿tienes que aumentar tus ventas en 50%? Porque si cayeron en 50, ahora le agrego 50% y recupero. No, pues, porque si tú vendías 100 y bajaste a 50, agrégale el 50% de 50 y tus ventas pasarían a 75. Y todavía no recuperas el 100, que es el punto de partida. Si tus ventas caen en 50%, tú tienes que incrementar tus ventas al siguiente periodo en 100%, para que recuperes el nivel del previo, del 100 inicial. De 100 a 50 caen mis ventas en 50%. De 50 a 100 tengo que incrementar mis ventas en 100%. Entonces, si el PBI cae 11,7 y yo recupero al siguiente año 9,5, no es que me falte 2 puntos más o 2,2% más para recuperar el 11,7. No, yo debería estar creciendo, no sé, habría que hacer una calculadora, pero puede ser 13%, 14% para recuperar la caída del 2020. Por eso se dice que nuestra recuperación recién se va a lograr en el 2022. ¿Y cuándo se va a ver en cifras? A partir del segundo trimestre del 2021, perdón. Ahí vamos a empezar a ver la recuperación. Si no hay medidas de contención, quédense todo en sus casas, el segundo trimestre los números van a ser maravillosos. ¿Y por qué van a ser maravillosos los números en el segundo trimestre? Porque nos vamos a comparar con el segundo trimestre del 2020, que fue pésimo, donde el PBI cayó 30%. Entonces, cuando tú te compares el segundo trimestre de 2021 con el segundo trimestre de 2020, los números van a ser tremendamente positivos. Pero no nos engañemos. No significa que estamos en el crecimiento económico, nada, sino que te estás comparando contra un periodo que fue tremendamente bajo. ¿Ok? Entonces, para el 2021 esperamos que el consumo se incremente 8,8, pero lejos de revertir la caída de 10,1.
El consumo público, que es el consumo del gobierno, ese se mantiene, pues, porque el gobierno sigue dando bienes, servicios, o sea, el consumo público ese nunca cae. Pero sí va a ser importante la recuperación de la inversión privada con la inversión pública. No va a lograr eh, eliminar, superar la caída del 2020, pero sí estamos en un proceso, ¿no? En un proceso de reactivación económica, aún no de crecimiento económico. Alcanzar los niveles de demanda del 2019 recién lo lograremos en el año 2022. Y, creo que esta es la última diapositiva, por sectores económicos. Por sectores económicos. Yo quiero que vean primero esta columna. ¿Cuál sector aporta más al PBI? ¿Cuál suma más al Producto Bruto Interno? Entonces, los sectores más importantes son servicios, manufactura, minería, comercio. Los que tienen 2 dígitos. Estos datos son del año 2019. Ya, en el año 2019, dime, de todo el PBI que logramos en el 2019, ¿cuánto aportó el sector servicios? El 37% de todo el PBI 2019. El comercio, el 10,2%. La manufactura, el 16,5% del PBI del 2019. La minería, el 14,4%. ¿Ok? Entonces, menor aporte al PBI, construcción, aporte el 5,1%, agropecuario 6%, pesca no llega a 1%. Entonces, si en un año vemos que la pesca crece 40% como en el 2018, en realidad eso como PBI no significa mucho, ¿no? Puede crecer 40, 50%, pero no aporta ni el 1% del PBI el sector pesquero. Los sectores claves, minería, manufactura, comercio, servicios. ¿Y cómo se van a comportar estos sectores? Por ejemplo, la minería, apostamos a un crecimiento de 10,4%, ¿no? Hay proyectos mineros que se deben estar ejecutando en este año. La manufactura en 14,3%. Esperemos que la no primaria, ¿no? La que tiene destino de exportación, se recupere de una manera importante, 14,3%, pero ahí sí, en la manufactura no primaria, ahí tenemos la agroindustria, y ahí tenemos un mar de incertidumbre de lo que pueda pasar. Construcción crecerá 19,4%, sí, y es que detrás de construcción hay 2 manos, pues la mano privada y la mano pública. Esas 2 manos son las que van impulsando el sector construcción. Distinto a lo que ocurre con manufactura, a minería o a comercio, que si bien comercio crece 13,9%, pero es una sola mano que le está impulsando, que es el sector privado. Servicios crece 9,2%. Tengamos presente, servicios es uno de los sectores que menos cayó, pero es que acá dentro de servicios están las telecom, las telecomunicaciones que crecieron, los servicios financieros que crecieron y los servicios del gobierno que también crecieron. Por eso es que logró disminuir el impacto en el sector servicios total. Y esperamos una recuperación de 9,2 para el año 2021. Estas proyecciones, como les decía hace unos momentos, la hemos tenido de hace unos meses, y esas proyecciones del 2021, aún de un crecimiento de 9,5 para el próximo año, aún la mantenemos porque pensamos que arriesgarnos, no es que no querramos ser optimistas, ¿no? Pero la coyuntura, la volatilidad de los mercados y las posibilidades de una segunda ola y la demora en la llegada de la vacuna nos hace quedarnos por ahora en esa tasa de 9,5, ¿no? Hay otros que, como le digo, ya se pasaron por encima del 10%, como que el año pasado ponían caída del PBI del 15, del 18%, algunos, ¿no? Demasiado, se van de un extremo al otro, ¿no? Es preferible ser pausado, pero sí estar atento a las medidas
que va aplicando el gobierno y a cómo evoluciona el entorno internacional. Luis Quispe, sí, la confianza del consumidor no la tengo aquí, Lucho. ¿Por qué razón? El índice de confianza del consumidor lo elabora Apoyo, ¿sí? Eh, Tendría que verlo de Apoyo o del Banco Central y no tengo una serie, sino solamente fotos del índice de confianza del consumidor. No tengo ese dato preciso. Por eso es que no lo he presentado. Creo, en el tema del turismo creo que hay de dos tipos, ¿no? El turismo del joven y el turismo del adulto. Yo me imagino que las personas jóvenes sí harían turismo, ¿me entiende? Porque tienen un menor temor, pero personas mayores creo que no. No sé si en eso pueda ayudarte en algo la respuesta, Cristina, pero es más que todo percepción antes que otra cosa. Antes que otra, yo lo veo como una percepción, ¿no? O sea, lo que veo, ¿no? Jóvenes sí, pero personas mayores, dudo que hagan turismo porque prefieren cuidar su salud. Claro, y Cristina, el turismo extranjero vacunados, por supuesto que sí, ¿no? Sí, eso creo que sería la fuente, pero hay una serie de, tienes que, ustedes sobre todo que son, entiendo que estás en el sector trabajando, ese sector que es tan tremendamente afectado, hay que estar a la espera de las medidas que se dicten, ¿no? Ustedes como que dependen, ¿no? Porque pueden tener ya turistas extranjeros ya vacunados, pero y si se restringen los vuelos, entonces, o si tú les pides que estén 15 días ¿no? 15 días en un lugar puntual, eso también tiene una restricción y un costo para ustedes, efectivamente. No, no, Henry. No tengo un... Bueno, voy a... Segundo, estoy en... Las estadísticas de salud privada, este, no, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, te comento, Henry, porque de repente tú dices, yo quisiera verlo, ¿no? Este, tú vas a encontrar siempre en PBIs estas cosas, desagregado por 9, por 10 sectores, máximo 14. Máximo 14 sectores. Yo les pasé una de 14 sectores, hasta subsectores desagregados. Más allá, más desagregado, no lo hacen. Yo he visto una matriz con 55, con 91 y con 162 actividades desagregadas. Pero ¿qué dice el INEI al respecto? Que como la muestra se ha obtenido con pocas empresas, no lo consideran representativo y por lo tanto no lo publican, ¿me entiende? Entonces, cuando hablan de estadística del sector salud privado, no vas a encontrar lo que por ejemplo, PBI del sector salud privado, no existe ese dato. Y así como el caso de salud privado, hay otros muchos sectores, ¿no? Y aparte que el sector salud privado tendrías que definirlo, ¿no? Eh, a quién te refieres? Porque es las clínicas, pregunto, ¿es cadena de farmacias? Ok, tengo ahí unas preguntas. Perdón, quiero terminar. Eh, algunas veces el sector salud puede ser importaciones, entonces no está captado en el PBI.
¿sí? Y las importaciones desagregadas relacionadas al sector salud, pues ahí habría que tener que ponerse a estudiar, revisar qué productos importados se consideran relacionados a la salud privada y ahí ver su evolución mensual. Eso se puede hacer en la página de SUNAT, teniendo partidas arancelarias, agrupándolas y viendo la evolución de las importaciones, tienes un pedacito del sector salud privado. ¿Sí? Exactamente. Perdón, Margarita, y no creo que cambie por ahora. No creo que cambie por ahora. Todas las partidas que se están dando, por ejemplo, a salud y presupuesto adicional que se va a salud, está dirigido puntualmente a enfrentar una potencial segunda ola, ¿no? Contratación de personal, no están pensando en, bueno, perdona, sin entrar tanto al detalle, hay ampliación presupuestal para salud, pero va dirigido a contratación de personal o compra de material instrumental médico o de medicamentos puntualmente sobre el COVID. Exactamente, sí. Revirtiendo la fase 4 y la fase 3 significa, o sea, quedándote solo con la 1 y la 2, estarías replicando lo que ocurrió en mayo y hasta junio. Sería terrible. Sería terrible, Lolo. Ese es un escenario bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Y sobre todo, mira, Lolo, o sea, le puedo contar muchas cosas, si me hace el tiempo. Eh, Ponte a pensar que la fase 4 eran servicios, ¿no es cierto? Era sobre todo el sector comercio y servicios. Y el sector comercio y servicios pesa más en el PBI de Lima, la región Lima, más que en otras regiones. Entonces, quien se golpea más si tú frenas la fase 3 y la fase 4 es Lima Metropolitana, porque vive más de la fase, de las actividades que han quedado este, reanudadas en la fase 3, ¿no? Ese sería un riesgo terrible. Esperemos que eso no ocurra, de verdad que no ocurra. Bueno, el escenario extremo de pandemia, ¿qué tanto se afectarían los indicadores macros? Un déficit fiscal a ver, ¿cuánto fue el déficit fiscal? 9, porque se está casi a cierre de año, 8, 9%, claro. Tendríamos un déficit probablemente igual del 9 o mayor. El riesgo de un escenario extremo, el riesgo del escenario extremo, es que las empresas ya no lo soporten, ¿sí? Las empresas ya no lo soporten y que el empleo siga cayendo. Hace un momento decía, lo que más pesa en la demanda es el consumo. Sin trabajo, sin empleo formal o informal, cualquiera. Si no hay empleo, el consumo se te cae y el consumo es 60% del PBI, más o menos en tamaño. La situación sería bastante crítica para el país. De repente, no es una caída de 11% como este año, pero una caída menor, pero es una caída sobre una caída de 11 respecto al año anterior siempre, ¿no? Es como decir, vendía 100 y bajé mis ventas a 50. Y al siguiente mes bajo mis ventas a 40. Oye, pero has caído de 50 a 40. Sí, pues, pero agrégale la caída de 100 a 50. Entonces es un montón de caída. Eh, sí, porque comentaba de la deuda externa, la deuda pública, la deuda pública. No quise decir deuda externa, en general la deuda pública.
la deuda pública. O sea, a ver, ¿cómo te explico? A ver, imaginémonos en una familia. Tu gasto del día a día, alimentos, ropa, vestido, pasajes, pregunta, ¿te endeudas para eso? No, yo para mi gasto corriente trato de vivir con mi ingreso, con mi sueldo. Con mi ingreso yo cubro mi gasto corriente. Pero si tú quieres comprar un auto, comprar laptops, eh, arreglar tu casa, si tienes un piso, quiero comprar un segundo piso, ¿sale de tu sueldo o te endeudas? La pregunta es, ¿sale de tu sueldo? Oye, si te alcanza, te felicito, ¿ah? Pero si no te alcanza, te vas a tener que endeudar. Porque para las inversiones hay que endeudarse. No de tu sueldo, porque probablemente vas a estrangular tu sueldo, vas a tener que quitarle un gasto corriente de los alimentos, de los pasajes, del vestido, del cuidado de la salud, etc. Es necesario endeudarse, es lógico. Y si eres un país con bajo riesgo, te conviene endeudarte porque te van a cobrar una tasa baja. Y si hoy en el mundo las tasas de interés están bajas, entonces te conviene endeudarte, pues, porque te vas a endeudar a una tasa baja. Te conviene. Pero ojo, siempre y cuando el destino de esos recursos tenga una buena rentabilidad, ¿no? No nos vamos a endeudar para gasto corriente. No nos endeudamos para gasto corriente. Nos endeudamos para inversiones, para un gasto que mejore la capacidad productiva de la empresa, que le permita aumentar su volumen de producción y generar ventas, mayores ingresos. A eso le conviene a una empresa endeudarse. Lo mismo para un país. Y en el caso del país hablamos, por ejemplo, de infraestructura. Eh, el 2020 se afrontó con fondos propios y endeudamiento, con las dos cosas. ¿Hay capacidad de repetir la receta? Sí. Con mayor endeudamiento, sí. Mira, Perú, ¿cuánto es su deuda? Estaba con otros países. Ya, súmale 10% si quieres. Perú está con 26, súmale 10, 36,8. El, te- los organismos internacionales te dicen 30% estamos bien, no hay problema. Hasta 40 lo puede soportar. Perú podría soportar un nivel de deuda de 40, pero siempre y cuando lo utilices bien. Repito, siempre y cuando utilices bien los recursos para financiar una inversión, algo que va a incrementar la capacidad productiva del país. Entonces sí. Sí, respecto a reactiva 1 y reactiva 2, sí. Respecto a reactiva 1 y reactiva 2, está por tamaño de empresa, por sector económico, no estoy tan seguro. Sí he visto por tamaño de empresa. A ciertos sectores no llegó. No sé si Henry me puede decir cuál sector o qué sectores, ¿no? Mario. Si tuviera como emprender un negocio, ok, bueno, um, uno que tenga que ver eh, este, con e-commerce, pues. Algo que tenga que ver con e-commerce. Algo que puedas desarrollarlo por e-commerce, porque recuerda que no vas a tener un espacio físico, no vas a estar vendiendo, algo que sea por e-commerce. Eh, Comento algo personal, yo he estado viendo verano clases para mis hijos, y puse matemática, educación, y fuera de los colegios, institutos conocidos, pocas personas naturales que hacen este servicio, por ejemplo, ¿no? Te cuento de educación. Y caramba, y bien, ¿ah?
Y bien, me dicen, no, solamente 15 alumnos por salón, o sea, no es alguien que está desesperado de llenar el salón como quiera, ¿no? 15, muy bien organizado, la clase vía Zoom, el pago online, ¿no? El pago por celular, las direcciones, lo veo muy bien organizado. Es un ejemplo, no sé si alcanza, pero todo aquello que puedas comercializar virtualmente puede ser una oportunidad. Y evidente algo que conozcas, ¿no? Siempre se crean empresas, ¿no? Siempre se van creando, van naciendo, van muriendo empresas. La tasa de mortalidad ha aumentado ligeramente, ¿eh? Igual se han seguido creando empresas. Pero en esta coyuntura actual, que sea comercio electrónico. El sector servicios, ah, servicios para la industria maderera. No sé, o sea, ahí cuál puede ser, si no han conseguido financiamiento es por qué razón, porque recuerda que había una serie de requisitos de reactiva, ¿no? Primero que demuestres que la crisis es la crisis sanitaria, la crisis del COVID es la que ha provocado tu necesidad de financiamiento. Porque si ya venías con problemas de financiamiento, entonces no aplicas a reactiva. Esa era una de las principales razones por las que varias empresas han sido rechazadas. La otra era porque no tenía un historial crediticio, ¿no? Este, ahí vi una serie de no coincidencia entre los que opinan al respecto, ¿no? O sea, los bancos dicen, ya yo voy a participar en reactiva, pero no me pidan que me ponga a buscar clientes, pues, ¿no? O sea, o, o que vaya, como alguien comentaba, ¿no? Que vaya hacia la informalidad, ¿no? ¿No? Yo como banco voy a ofrecer esos créditos a mis clientes y si hay otras empresas que están interesadas, pues muy bien que me visiten como banco, pero en la cola están primero mis clientes y después estas otras empresas, ¿no? Entonces, una es que el financiamiento no sirva para pagar deudas o para enfrentar problemas que tienes antes de la crisis, y dos, que tengas un historial crediticio en una entidad financiera para que te reciba, para que te evalúe y te otorgue el crédito, ¿no? Pero que algún sector haya sido excluido, no, salvo sectores pues, peligrosos, ¿no? Llamemos peligrosos o que estén buscando un lavado de activos, qué sé yo, eso sí no tenían ningún acceso. Leoncio, eh, Henry, si no, sí conozco casos así, pero ahí tu funcionario es el que te tiene que decir, dime exactamente la razón. No es tanto COFIDE, es el banco el que tiene que saberlo. De verdad, el banco es el que tiene que saberlo. La razón por la cual no te da el crédito. COFIDE es como un tercero, ¿no? Que recibe la documentación, que se cumplan todos los requisitos, pero del BCP debe estar la respuesta. Me extraña eso, salvo que intentes, bueno, ya no está, ¿no? Pero intentaste con otra empresa mientras voy respondiendo a Leoncio. eh, para enfrentar esta crisis, Leoncio, te cuento, esta es la crisis totalmente distinta a la que haya ocurrido antes. Te puedo contar crisis 2009, la crisis subprime, 1997, la crisis asiática, 1998, la crisis rusa, 1999, la crisis brasileña, 2001, la crisis argentina. Hay un montón de crisis que han ocurrido en el mundo, ¿ok?
Perú ha tenido, uno siempre decía, ¿no? Quien ha vivido en Perú puede caer en cualquier país del mundo y sobrevive, porque si hemos superado la crisis del 80-90, no nos va a afectar nada, imposible. Pero siempre hay algo nuevo en la vida, ¿no? Y es esta crisis, porque esta crisis, a diferencia de cualquier otra crisis, te afecta los dos lados del mercado, la demanda y la oferta. Porque las políticas para frenar la crisis eran que las empresas no produzcan, cierren las empresas, que nadie vaya a trabajar, ¿no? Para controlar el contagio. Y que la gente no compre. Es como que tú abres un negocio y te dicen cierra, ya, pero atenderé por una esquina. No, pero la gente tampoco sale a la calle. Entonces, ese tipo de crisis que va por el lado de la oferta y la demanda, ¿ok? Que cierra empresas y cierra consumidores, esa crisis pues no tiene, no cae en el campo de la economía. Este es un problema sanitario, ¿no? Lo que sí está quedando, lo que sí hay que valorar ahora, después de haber pasado el primer año, es cómo logras enfrentar esta crisis sanitaria minimizando los efectos económicos. Minimizando los efectos económicos. Ese, esa es la respuesta final que te daría, ¿no? ¿Cómo logro controlar los contagios y a la vez buscando minimizar el efecto económico en el impacto en el PBI y en el empleo? Lo veo bastante difícil. Yo lo veo bastante difícil. Quisiera pensar, es que siempre decimos, no, no, pero te pongo un ejemplo. Hace poco que conversaba. No sé si se acuerdan los clásicos, lo de fútbol, y empezaban las peleas en las calles, ¿no? ¿Y qué decían los organizadores? No, no, yo me encargo del estadio. Yo doy seguridad en el estadio. Lo que ocurra afuera no es mi responsabilidad. ¿Entiende? Entonces, afuera pueden estar peleándose, quemando autos, tirando piedras, robando, etcétera, pero dentro del estadio no lo van a hacer. ¿Y qué pasa con los organizadores del partido? ¿No? Dentro del estadio no pasó nada. Entonces le decían, no, pero lo que está pasando con tus hinchas, pero eso es en la calle, no me corresponde a mí, ¿me entiende? Eso es, eso es algo similar a lo que está pasando ahora. A las empresas le dicen, tus protocolos de seguridad, tienes que hacer A, B, C, D para cumplir. Ya, ok, entonces las empresas se esfuerzan para cumplir con los protocolos, pero de la puerta para adentro. ¿Y qué pasa afuera? ¿Me entiende? ¿Y qué pasa afuera? Y afuera se están contagiando. Se contagian antes de entrar, digo, se contagian antes de entrar. En ese momento la máquina no lo va a detectar en la vía, se ha contagiado probablemente caminando en la calle. Y cuando entra mantiene la distancia, todos los requisitos, todo el protocolo se cumple, pero la persona ya está contagiada. Esa parte, de verdad, en economía jamás hemos visto un caso de este tipo, ¿no? Y se escapa al campo de la economía. Eso está cayendo en el campo de la salud. Y habrá que ver experiencia de otros países, qué es lo que estamos haciendo, aprendiendo de otros países para ver cómo enfrentar la crisis. Por ejemplo, el programa Reactiva Perú se ha aplicado en todo el mundo. El Fondo Monetario lo recomendó, lo han aplicado en todo el mundo. No es que en Perú se nos haya ocurrido Reactiva Perú o FAEMIP, se aplica en todo el mundo. Que el gobierno asuma parte del pago de la planilla para que no despida trabajadores. Eso se aplica en muchos países del mundo. Entonces, estamos aplicando políticas que se aplican en varios países. Sin duda, para terminar, por mi parte, responsabilidad por parte de las personas, de todos, responsabilidad en cumplir las medidas de seguridad y acelerar la llegada de las vacunas. Porque la economía tiene para crecer, tiene los fundamentos, pero son factores sanitarios los que frenarían la posible recuperación para el 2021. ¿Sí? Voy a escribir mi correo en el chat
Oscar Chávez es mi nombre, o chavez@camaralima.org.pe. Si tienen consultas sobre la presentación, lo pueden hacer ahí. ¿Ok? Angelín, gracias, y gracias a todos ustedes, y gracias por sus preguntas, y mucha suerte, y cuídense mucho, cuiden Muchas mucho la salud. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. profesor. Muchísimas gracias, Gracias. señor Oscar. Más bien, antes de cerrar el evento, quiero pedir la participación en una breve encuesta a todos los participantes. En este momento les voy a compartir la encuesta, simplemente para que ustedes puedan responder cuáles son los temas de interés para próximos eventos. Entonces, de esta forma, nosotros nos va a poder ayudar a conocer qué temas ustedes desearían que nosotros dictemos para las próximas charlas. Bien, justo les acabo de compartir en sus pantallas, si están en su dispositivo móvil o en su PC, les está apareciendo de manera automática. Ustedes simplemente tienen que marcar una de las opciones de su interés y simplemente con eso nosotros ya vamos a tener conocimiento de cuál es el tema que ustedes estarían interesados en asistir, ¿no? Entonces, adicionalmente quería comentarles que al inicio del evento les había compartido un formulario que es un link básicamente donde ustedes pueden colocar todos sus datos para nosotros poder registrar los asistentes de este evento. Este dato a nosotros nos va a ayudar a poder identificar los asistentes para así hacerles llegar su certificado virtual y adicionalmente las diapositivas del evento del día de hoy. Bien, si de repente por ahí alguno de ustedes todavía no ha registrado su asistencia, no se preocupen, yo se los vuelvo a compartir en el chat para que puedan registrar sus datos. De esa forma les vamos a remitirle el certificado virtual que va a llegar a través de un correo automatizado que es adminsistemas@camaralima.org.pe y las diapositivas que van a ser enviadas a través de mi correo que es atorres@camaralima.org.pe. Es más, en este correo les voy a estar compartiendo el correo de nuestro expositor para que ustedes también lo puedan tener a conocimiento. Dicho esto, ya estaría procediendo en terminar el evento del día de hoy. Quiero agradecerle a todos ustedes por haber asistido el día de hoy. Les comento que nosotros constantemente vamos a estar realizando los eventos. Esta encuesta nos va a ayudar a poder identificar cuál sería nuestra próxima charla. Y bueno, desearles una feliz tarde y nos estamos encontrando en un siguiente evento. Muchísimas gracias a todos los asociados y muchísimas gracias a nuestro expositor del día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.